La ministra de Educación, María Brown, ya está con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Ministra, muy buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, perfecto. Buenos días. ¿Cómo están? Un saludo cordial a ustedes dos y también a todos quienes nos siguen en distintos lugares del país. ¿Cómo está, ministra? Gracias por acompañarnos. Bueno, el día de ayer se inauguró ya el regreso obligatorio a las aulas, esto para la sierra. El 14 de mayo, 1.833.000 estudiantes retornaron a clases presenciales en el ciclo Sierra y Amazonía. Usted estuvo inaugurando este evento, este regreso obligatorio a las aulas. Cuéntenos un poquito sobre este evento. Bueno, el día de ayer llegamos a un nuevo hito. Fue un día de fiesta para el sistema educativo, luego de poder ver cómo seguimos reduciendo el número de contagios, las hospitalizaciones a causa de COVID. Va normalizándose la actividad económica y también actividad educativa. Y el día de ayer ya el 100% del estudiantado, todos los estudiantes del régimen Sierra Amazonía, acuden de manera presencial a sus aulas sin restricción de aforo. Esto para nosotros es motivo de muchísima alegría porque, como hemos conversado en ocasiones anteriores, la falta de presencialidad ha tenido efectos muy graves para muchos niños y jóvenes en el país que han sido víctimas de ansiedad, de depresión, además de las brechas en los aprendizajes que hemos podido observar que se han producido luego de esta pandemia y que han venido a ahondar algunas brechas que ya teníamos anteriores a la pandemia y que ahora tenemos que afrontar desde el sistema educativo a través de nuestros programas, tanto de abordaje del currículo priorizado con la nueva modalidad educativa, el nuevo modelo educativo, así como a través de medidas de nivelación específicas, como es el caso del programa Aprender a Tiempo. En todo el país, vamos a hablar de las cifras de la vacunación. ¿Cuántos estudiantes ya han recibido tanto la primera como la segunda dosis? ¿Y cuál es el porcentaje de contagios, tanto en población estudiantil como en los docentes? Bueno, en términos de cifras de vacunación, que es una de las medidas para control de la pandemia que ha llevado a cabo la ministra de Salud Pública y su equipo, vemos que ya tenemos una cobertura de primera dosis de la población de 5 años en adelante en el país del 88,58% y cobertura con segunda dosis casi del 84,80% de la población con más de 4.750.000 dosis de refuerzo, es decir, terceras dosis aplicadas en el país. Esto pues nos pone al Ecuador entre los países mejor vacunados en el mundo. Tenemos unos mejores índices de indicadores de vacunación que países que inclusive son productores de vacuna, como es el caso de Estados Unidos o el caso de China. Y eso hace que pues el control de la pandemia haya sido tan exitoso. En niños y jóvenes, tenemos para los de 5 a 11 años a nivel nacional ya cerca del 80% con al menos una dosis y cerca del 89,5% de los de 12 a 17 años con una dosis. Y algunos están ya recibiendo la tercera dosis y también, como ustedes saben, se han iniciado las aplicaciones de dosis a niños de 3 y 4 años. Esto complementa el Plan Nacional de Vacunación y va de la mano de las cifras de contagios. Nosotros dentro del sistema educativo hemos visto un franco descenso semana a semana. Nosotros publicamos el monitoreo de cuál ha sido el número de docentes que reportan tener casos de COVID, igual que el caso de estudiantes, y vemos un franco descenso, vemos que ya se ha estabilizado, por así decirlo, el número de contagios, que son realmente muy poquitos comparado con la población total que está dentro de las aulas y del sistema educativo nacional. Esto, por ejemplo, nos indica que hay semanas en las que tenemos reportes de 4 casos en todo el sistema educativo, en todos los docentes, que son cerca de 160.000 docentes fiscales, 206.000 docentes en total, si es que contabilizamos también a los docentes del sector particular. Por lo tanto, son cifras muy bajas que se corresponden con las cifras nacionales, porque esto no solamente sucede dentro del sistema educativo, sino que vemos que es coherente con el descenso de las cifras y contagios de COVID a nivel de todos los niveles educativos, pues, y de todo el país.
Sin duda son cifras alentadoras por parte del sistema educativo. Ministra, el día de ayer 1.300.000 más niños ingresaron o retornaron de forma presencial a las aulas. En pocos meses también en el régimen Costa, los niños van a retornar finalmente a las aulas. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones y ha impulsado la necesidad de volver a las aulas de forma presencial. Los niños en casa realmente, muchos no tenían el espacio adecuado o las herramientas necesarias para estar o recibir clases. Veamos las cifras del otro lado. ¿Cuántos niños desertaron del sistema educativo? Bueno, primero, ayer en el régimen Sierra Amazonía son 1.388.000 estudiantes. La población de Sierra Amazonía es menor que la población de costa en el sistema educativo. Tenemos más niños matriculados en el régimen costa que en el régimen sierra. Esto quiere decir que serán más incluso los niños que van a sumarse a la presencialidad al momento que retomemos las clases presenciales en costa, que ahora han iniciado pues su periodo de vacaciones, ¿no? En Costa son 2.475.182 niños. En total, el sistema educativo tiene 4.3 millones de estudiantes. Las cifras de exclusión educativa y los efectos de la pandemia en la educación tienen que sumarse a los indicadores que teníamos ya incluso pre-pandemia, ¿no? Y allá podemos observar que teníamos un número importante de niños y jóvenes en edad escolar en el país que estimamos no están acudiendo a clases. Ahora con el Censo Nacional vamos a poder tener las cifras exactas. El Censo Nacional nos va a permitir además tener unas iniciativas más personalizadas, puntuales, específicas, que atiendan a la exclusión educativa, sobre todo en zonas en donde no teníamos registro de estos estudiantes. Pero con las encuestas que hemos realizado y el trabajo conjunto con UNICEF, vemos una estimación de aproximadamente 90.000 a través de las encuestas. Vamos ya realizando 3 tomas a lo largo de la pandemia. Este año estamos ya en proceso de la 4ª toma de esta encuesta. Y estas cifras se suman a otras muy importantes que también hay que considerar, como el número de estudiantes que entregaron sus portafolios. Esto también nos da alguna información interesante sobre cuál puede haber sido la situación, ¿no? Porque vemos que el número de matriculados se mantuvo estable, no tuvimos una caída en la matrícula, pero esto se debe a que en el sistema educativo la matrícula es automática. Una vez que uno está en una escuela fiscal, al siguiente año automáticamente tú estás matriculado, pero el estar matriculado no quiere decir que estés asistiendo a clases o que estés recibiendo clases, que estés aprendiendo. En el tema de entrega de portafolios, vimos que entre el año, comparando la entrega de portafolios del 2020-2021 con 2021-2022, en régimen Costa tuvimos un decrecimiento de 4.40%, es decir, 81.000, un poco más de 81.000 estudiantes solamente en Costa no entregaron el portafolio respecto a los que habían entregado en el régimen escolar anterior. Esto también es un indicador que nos puede dar algunas luces sobre la exclusión y la deserción o lo que no están recibiendo el proceso educativo. Y por lo tanto, Ministra, nuestras estimaciones son de más o menos 120.000 personas que estarían fuera del sistema educativo por la pandemia. Justamente esa era la cifra que quería precisar. Si el año pasado hubo un decrecimiento y al menos 81.000 estudiantes no presentaron como esta prueba de haber seguido sus estudios, usted habla de 120.000 jóvenes, niños y adolescentes que habrían desertado del sistema educativo en el último año. A nivel nacional, Joana, nosotros estimamos aproximadamente 120.000 jóvenes que pese a estar matriculados no estaban aprendiendo, no estaban continuando con sus estudios. Entonces, por eso también los contabilizamos dentro de estas cifras de exclusión educativa. Pese a que la matrícula, como te decía, se mantenía estable. El entregar el portafolio, no, también tenemos que matizar todas estas cifras, porque puede haber estudiantes que hayan recibido clases, que estén aprendiendo y que no fueron a entregar el portafolio, o viceversa, que hayan entregado el portafolio,
que hayan hecho el trabajo, pero que no necesariamente hayan adquirido los aprendizajes esperados, porque tú, el realizar el portafolio con apoyo de alguien más y no poder monitorear desde el sistema educativo si eran ellos los que ya habían adquirido estas destrezas. Entonces, son cifras que nos permiten hacer estimaciones. Claro. Este año vamos a hacer la evaluación nacional y tendremos ya cifras más exactas. Y ministra, ¿qué se va a hacer para recuperar entonces esa población que por A, B, Z motivo no continuó con sus estudios y que incluso la población que estando matriculada, incluso presentando este portafolio, no aprendió como ustedes saben y lo reconocen, no se ha aprendido ya sea por problemas en el espacio adecuado, por falta de herramientas? ¿Qué se va a hacer entonces para mejorar los niveles de aprendizaje en esta parte de la población? Una vez, Joana, que hemos podido retomar la presencialidad, las estrategias están alineadas en dos distintas estrategias. Una estrategia generalizada, nacional, que ha sido la elaboración de un nuevo currículo priorizado y unas directrices sobre el diagnóstico individualizado que los docentes deben hacer cuando los estudiantes llegan a la clase, porque como tú bien dices, los niveles de aprendizaje pueden variar entre estudiantes dentro de una misma aula y por lo tanto también hay que tener un primer diagnóstico inicial elaborado por los docentes que puedan identificar cuáles son los desafíos de cada uno de sus estudiantes. Y este currículo priorizado se enfoca en cuatro áreas básicas que responden también a las áreas que nos preocupan más y por lo tanto en las que debemos hacer un mayor esfuerzo por nivelar. La adquisición de las habilidades lectoescritoras, de comprensión lectora, no solamente aprender a leer, sino entender lo que leemos. La segunda es el aprendizaje de habilidades matemáticas, que son operaciones básicas matemáticas, pero también pensamiento crítico y lógica matemática que se desarrolla a lo largo de los años. El tercero es la ciudadanía digital. Tenemos aquí la tecnología, pero la tecnología es una herramienta que si se usa bien puede ser beneficiosa, pero también podría ser perjudicial si es que no tenemos las herramientas para manejarla de la manera adecuada. Por lo tanto, la ciudadanía digital es fundamental. Y el cuarto eje, que posiblemente es el más importante, es el abordaje de las habilidades socioemocionales, la resiliencia, habilidades para la vida, que son las que nos preocupan más, sobre todo por los altos índices que vimos, un incremento en índices de embarazo en niñas y adolescentes, de violencia intrafamiliar, intentos de suicidio a lo largo de la pandemia también tuvo un incremento excesivamente alto y esto nos preocupa muchísimo. Por lo tanto, este cuarto pilar es fundamental. Esta es digamos, la estrategia general. Y por otro lado, tenemos la estrategia puntual de acompañamiento en instituciones educativas que ya hemos implementado desde el año pasado en 2.000 instituciones educativas. Se trata de aprender a tiempo, que es un modelo de nivelación que cuenta con el acompañamiento de un técnico territorial que se desplaza a la institución educativa con directivos y docentes, diseñan el plan de nivelación y sobre la base de los lineamientos de este mismo plan que tienen una serie de directrices, publicaciones y estrategias, se implementa en cada institución educativa y vemos que este ya va teniendo sus resultados. Del año pasado, a final del año, hicimos la primera medición de impacto del plan que iniciamos en su implementación el segundo semestre del año pasado, más de 4.000 visitas presenciales y vemos cómo ya el avance curricular va dando sus frutos, vemos cómo los estudiantes van mejorando en los indicadores, sobre todo en los indicadores de resolución de problemas, de comprensión lectora, de pensamiento lógico matemático. 7 de la mañana, 51 minutos, dialogando con la ministra de Educación del Ecuador, Magíster María Brown. Ministra, hablemos de los medios, las herramientas, los instrumentos para desarrollar esta actividad tan noble, ¿no? Tan noble que es la educación. Ya nos hemos afianzado en el puesto de ministra, ya estamos afianzados luego de haber superado muchísimos obstáculos que nos dio la pandemia, que nos dio el tema económico y todo este enjambre, podríamos decir, que tiene el sector de la educación. Muy bien. Ahora
estamos viendo un poquito más claro el panorama, ya hemos reiniciado la sierra, ya nos aprestamos a comenzar en la costa, pero la pregunta es, primero, ¿cuánto de dinero tengo disponible en el cajón, como se dice, para mejorar los centros educativos, para de pronto esos centros educativos que tengan todos los medios disponibles, como las pizarras, como las bancas, los asientos, los pupitres, todo lo que se llama esto infraestructura de educación? Entonces mi pregunta va, ¿cuenta usted, le ha dicho el ministro de Finanzas, porque seguramente el ministro de Finanzas, cada que vea a la ministra de Salud o vea a la ministra de Educación, dice, quieren plata, ya. Y Sale corriendo. sale corriendo. Entonces, ¿cómo estamos ahí primero para empezar? Porque usted, créamelo, yo la felicito. Usted es una persona incansable en su trabajo y me da mucho gusto porque si nosotros tuviéramos por lo menos el 90% de la población educada, no elegiríamos mal a los presidentes ni a los legisladores. Tenga la seguridad usted. ¿Cómo estamos con el financiamiento, mi querida ministra? Bueno, muy importante esta pregunta y si es verdad, pobre ministro de Finanzas, creo que ya me huye, pero hemos logrado un presupuesto en educación para este año que a mí me place mucho decir que hay un incremento significativo respecto a los presupuestos asignados y sobre todo los devengados, los ejecutados en años anteriores. Y eso nos da muchísima alegría. Son 3.4 millones de dólares en total. Ahora, de esos 3.4 millones de dólares, tanto que suman los fondos de inversión y también de gasto corriente, se complementan con fondos que están siendo ejecutados con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. Un ejemplo muy bueno es el ejemplo de Guayaquil, en donde con convenios con la alcaldía de Guayaquil hemos intervenido de manera conjunta ya varias instituciones educativas. El año pasado iniciamos la intervención en las 20 primeras y luego tuvimos un nuevo convenio que se suscribió a inicios de este año para poder intervenir instituciones educativas en las zonas urbano-marginales y rurales, casi 100 instituciones. Y estos son más de 6 millones de dólares que está invirtiendo la alcaldía en complemento al presupuesto del Estado. El presupuesto del gobierno central para infraestructura hasta ahora es de 150 millones. Iniciamos la ejecución el año pasado de varias obras. Este año entregaremos aproximadamente 14 obras nuevas de infraestructura o que estaba detenida su construcción o que había sido ofrecida y no había iniciado su construcción. 2 unidades educativas en Quevedo. Ahora en mayo vamos a inaugurar en Guayaquil la unidad educativa Samanes, que por muchos años se mantuvo suspendida la obra y ahora está la obra en marcha. Palenque es otro ejemplo. Tenemos varias instituciones que poco a poco van a abrir sus puertas, aumentando la oferta o la capacidad de recibir estudiantes, mejorando sus condiciones, pero también incrementando el número de cupos, dado que en la pandemia también tuvimos una migración de estudiantes del sistema o del sostenimiento particular al fiscal. Además, tenemos una inversión importante en reaperturas de escuelas rurales y comunitarias que también requieren una inversión. Y estas inversiones tendrán que ser permanentes y continuas. El presidente lo ha dicho a lo largo de estos 3 años, de estos 4 años de gobierno, los 3 años que quedan, invertiremos entre lo que se está invirtiendo ahora y lo que se invertirá cerca de 700 millones de dólares en infraestructura y equipamiento de instituciones educativas, con el objetivo de que todas cuenten con las condiciones mínimas adecuadas para recibir a los estudiantes y podamos tener espacios dignos, espacios que sean pues los apropiados y los adecuados. Este año además tenemos que responder a la emergencia o digamos a los fenómenos naturales como son las fuertes lluvias de invernales que también afectan instituciones educativas y esto es un trabajo que se debe hacer de manera permanente. No sucederá solamente este año, seguirán sucediendo eventos naturales que tendrán que ser atendidos de lo más rápido posible y lo más ágilmente posible y eso es lo que estamos procurando hacer.
Y yo pienso que también es muy importante mencionar que hemos transparentado las cifras. Hemos publicado en el portal del Ministerio de Educación y cada jueves lo actualizamos, la lista de instituciones educativas, de todas las instituciones fiscales a nivel nacional, su estado, la necesidad de intervención que tienen y aquellas que requieren una intervención integral. Son 130 instituciones que a la fecha requieren una intervención integral. Son 4.000 instituciones, Clever, las que ya hemos intervenido. Y esto pues es un enorme desafío porque asumimos esta cartera con más de 2 años de ninguna intervención, ningún mantenimiento y esto pues cobró un saldo muy grande a la infraestructura que sin mantenimiento se deteriora rápidamente. La mañana 58 minutos. Yo me alegro mucho de ese acercamiento, esa relación que el Ministerio de Educación tiene con el municipio de Guayaquil. Sí, pero la pregunta es, ¿qué otros acercamientos hemos hecho como Ministerio de Educación, como Ministra de Educación, con el resto de municipios del país, excepto Pichincha o Quito, que ellos asumieron de alguna manera la competencia de la educación en Quito? No así en el resto del país, pero que, repito, hay acercamientos con determinados municipios, porque lamentablemente el Estado no puede hacerlo todo. Ya quisiéramos que lo haga, pero ahí está también el papel del ciudadano llamado alcalde, su cuerpo edilicio, de también contribuir, colaborar, coadyuvar para la educación de los ecuatorianos, ministra. Sí, bueno, el Estado, el gobierno central no renuncia a sus competencias, al contrario, sigue manteniendo la educación fiscal totalmente gratuita, cubriendo con todas las necesidades docentes, de equipamiento, libros de texto, alimentación escolar y estos apoyos que nos brindan los gobiernos autónomos descentralizados lo que hacen es que podamos avanzar más rápido en esta gran meta que yo creo que es una meta compartida de todos los ecuatorianos, de tener una educación digna de calidad para todos, sin importar el lugar en donde estén los estudiantes, en donde vivan. Tenemos convenios similares a los de Guayaquil con Chunchi, con Lagarto, con Montúfar, con Colta, con La Paz, con Gonzalo Pizarro, con Guano, con Penipe, con Ceballos, con Quero, La Maná, Cumandá, Pangua. Es decir, son una serie de alcaldías que se siguen sumando, el GAT de Riobamba, de Sixchos, de Santa Elena, Colta, que nos han ayudado con conectividad, entre otros, además de apoyo de organismos de cooperación internacional que nos han apoyado en infraestructura, en equipamiento de agua, saneamiento, sobre todo como Plan Internacional, el Consejo Noruego para Refugiados, Child Fund, UNICEF, y empresas privadas y fundaciones de empresas privadas con las cuales hemos podido ir recaudando recursos y complementando estos recursos fiscales para poder avanzar más rápido. Solamente el año pasado, hasta enero de este año, Clever, para infraestructura y equipamiento específicamente del sector privado y GATS, solamente para infraestructura y equipamiento, y logramos pues una contribución que equivale a 19.4 millones de dólares interviniendo pues en instituciones educativas a lo largo y ancho de todo el país. Adicionalmente, hemos logrado apadrinamientos integrales de 53 escuelas que no solamente reciben una intervención de infraestructura, sino un acompañamiento pedagógico, de una transformación del modelo educativo en esas instituciones que ahora serán un referente, muchas de ellas rurales, comunitarias, con cada una de ellas con una inversión promedio de $300,000 anuales. Esto quiere decir que si sumamos todas estas intervenciones, la comunidad, el sector privado, los gobiernos autónomos descentralizados, pues hemos superado los 40 millones en inversión en infraestructura educativa, lo cual nos da cuenta de que la educación poco a poco está cobrando mayor relevancia para la ciudadanía, que estamos posicionando la relevancia de la educación, que estamos todos dispuestos a arrimar el hombro por la educación, complementar los recursos fiscales y no solamente complementar con recursos, sino como ciudadanía empoderarnos y ser nosotros miembros de las comunidades quienes también cuidemos nuestro espacio educativo
que es nuestro, no es somos los miembros de la comunidad, somos los que se benefician de estos espacios, son instituciones que le pertenecen al Ecuador y por lo tanto a la ciudadanía y por lo tanto todos debemos cuidarlas como propias porque son nuestras y ese cuidado, esa corresponsabilidad es fundamental. Tu jefe ya entra a la cadena, ya casi está comenzando la cadena con el presidente Lazo, pero solamente una pregunta. Tenemos un representante en la UNESCO. ¿Quién es esa? El representante hoy día se llama Julio Carranza. Julio Carranza, ¿no? Esperemos entonces que sigamos viendo también que los estudiantes de las escuelas reciban su colación en la mañana. Yo soy parte de eso. Cuando estudié en el colegio, a las 9 de la mañana me daban un jarro de leche con un sándwich de queso, un guineo y ya ahí seguía estudiando esto gratuitamente, ¿no? Ojalá que acá en el Ecuador se siga implementando esto, especialmente en los escolares, ministra. Le mando un fuerte abrazo, ¿ah? Que esté muy bien, gracias. Igualmente, ¿Ah? Y un no feliz desmaye, día, Clever. no desmaye, ¿ah? No, ahí seguimos Sí. al pie del cañón. Son Bueno. muchos los desafíos, pero vamos con dedicación. Estoy segura que vamos a lograr grandes cosas. Sí, sí, y nada de demagogia. La Asamblea Nacional aprobó demagógicamente esto sin financiamiento. Qué pena por los maestros, ¿no? Qué pena por los maestros. Pero bueno, hay que buscar soluciones. Un abrazo para usted y que le vaya muy bien. Chao.